Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de sus enviados. Este es el episodio número 5 de este podcast. Espero que ya hayan escuchado los demás, los que están escuchando esto. Si no, pues si quieren antes de escuchar este episodio pueden ir a escuchar los demás. Si no, pues primero obviamente quieren escuchar este, no hay ningún problema. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Como dije, este es el episodio número 5. Estoy muy feliz de poder estar aquí ya que este es nuestro primer episodio, por así decirlo, presencial, ya que los demás los habíamos grabado a distancia con los demás invitados. Y por primera vez en la pequeña historia de este podcast podemos estar de manera presencial con un invitado. Y en el día de hoy tenemos, ya lo conocen ustedes, al hermano, el misionero Saúl García. Él estuvo con nosotros en el primer episodio de este podcast. Y bueno, hermano, preséntese rápidamente para aquellos que todavía no lo conozcan. Bueno, qué gusto saludarte, Pablito. Es una oportunidad más de saludar a todos los que nos escuchan, a todos los que están pendientes de los podcasts que son muy interesantes, sus enviados, y a los que no, que están por primera ocasión, pues es una oportunidad también para estar conectados. Mi nombre es Saúl García, soy misionero, tengo una convicción y una pasión de que la obra misionera es una de las mejores experiencias que el ser humano puede tener, así es que sé que pasaremos un buen tiempo y sobre todo si hablamos de aquel que hace las cosas sobrenaturales para alguien que decide obedecer a Dios. Sí, así es. En el episodio de, bueno, en el primer episodio que estuvimos con el hermano, hablamos un poco acerca de qué son las misiones, qué es un misionero y diversos temas de esa índole. Pero hoy quisiera hablar, hermano, y para los que están escuchando, de algo diferente. Quisiera que tocáramos un poco acerca del testimonio del hermano. Ya él nos va a contar en unos momentos más, pero básicamente el hermano pasó por un proceso de enfermedad que es el cáncer. Y el hermano pasó ese proceso, fue sano de una manera milagrosa para la gloria y honra del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, así que si les interesa, pues obviamente sigan escuchando. No importa si están haciendo, si están haciendo comida, si están haciendo tarea, pongan este episodio de fondo porque yo creo que va a ser de gran bendición para la vida de cada uno que nos están escuchando. Así que, hermano, primeramente, antes del proceso de toda esta enfermedad, ¿usted qué venía haciendo antes de, dónde estaba trabajando antes de que llegara este proceso? Bueno, yo estaba en México ya, habíamos regresado de Asia y se nos había encomendado apoyar en el desarrollo y el progreso de la obra entre los pueblos indígenas de México. Y estaba viajando y atendiendo las necesidades más prioritarias en esa primera etapa de las etnias del país. Y una de ellas era atender a los obreros de, de los pueblos indígenas. Y Dios puso en nuestro corazón hacer algo por ellos y empezamos una reunión que le llamamos nosotros Retiro Espiritual para Pastores y Obreros Indígenas, y estábamos muy metidos en todo lo que tenía que ver con la expansión, el progreso y el desarrollo de la obra del Señor entre los indígenas. Muy bien, entonces usted viene trabajando con los indígenas. Yo creo que usted sabe muy bien el año, la fecha y el día en el que empieza todo este proceso. ¿Cuándo es que usted empieza a notar cansancio o los síntomas de esta enfermedad? Bueno, fue algo sorpresivo para empezar porque nosotros teníamos como un hábito tener estudios médicos cada 6 meses para checarnos cómo estábamos. Y digo teníamos porque ahora es mucho más frecuente. Eh, y 20 días antes de que llegara la crisis por la que atravesé, tuve los resultados del examen, fui con el médico, mi esposa y yo, nos auscultó, revisó los exámenes y dijo que todo estaba perfecto. Pero fue una semana después que empezamos a viajar
y empezamos a hacer el trabajo con la misma intensidad que yo tenía como hábito hacer, hasta que una semana antes, estoy hablando del 17, 16 de mayo del 2018, empecé a notar cierto cansancio, pero yo sentí que estaba cansado y para mí eso es normal, porque el ritmo de trabajo que yo tenía como hábito, pues era obvio que tuviera cansancio. Pero aún así fuimos todavía, lo recuerdo bien, fuimos a varios estados, fuimos a Oaxaca, fuimos a Hidalgo, fuimos al Bajío y luego de ahí fuimos a Tampico. De Tampico nos dirigimos a la Sierra Huasteca y nos sentíamos, creo que demasiado cansados, pero sin ninguna otra alarma, no teníamos ni la más mínima idea de qué es lo que estaba pasando. Lo que yo tenía en mente era, regresando de Tampico, voy a tratar de tomar un día para descansar, porque era lo máximo que aspiraba. Me gusta trabajar y descansar como que no se me da mucho. Hasta un día es mucho, ¿no? Y yo dije, vamos a ocupar un día, pero ese día no llegó. Algo pasó durante esa incursión que hicimos ahí con los hermanos indígenas huastecos, y la sorpresa creo que fue muy fuerte. Entonces usted se encontraba, cuando empieza la crisis, por así decirlo, ya fuerte, se encontraba trabajando en la Huasteca y empieza todo el proceso. Entonces, ¿cómo ya inicia toda esta serie de sucesos que dan paso a que usted se dé cuenta de que... Estando en la Sierra Huasteca, de pronto, para ser un poco más concreto lo que comparto, de pronto sentí que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, no tenía fuerzas para caminar, no tenía fuerzas para levantar mis brazos, y entonces quedé inconsciente. Me llevaron a Tampico para ser atendido médicamente, y ya estando en Tampico fue muy sorpresivo. Los hermanos tuvieron la gentileza, y hasta la fecha, y seguiré estando todavía muy agradecido por todo el esfuerzo que hicieron por transportarme desde la sierra hasta la ciudad de Tampico. Ya llegó mi esposa para recogerme y venirme aquí. Le pidió a los médicos o a la persona que me estaba atendiendo que hiciera lo más posible para que yo pudiera aguantar el viaje de regreso. Nos subimos al avión, o más bien me subieron porque yo ya venía inconsciente, y solo del transcurso de Tampico hacia la ciudad de Toluca, me dio neumonía. Entonces ya cuando llegué a la ciudad de Toluca, que es donde estoy radicando, ya venía con lo que tenía como enfermedad, más aparte con neumonía. Entonces me llevan a un hospital, me reciben y descubren que tenía las plaquetas demasiado bajas, que tenía la hemoglobina demasiado baja y que tenía los leucocitos demasiado bajos. Y empiezan a atenderme y le dicen a mi esposa que en ese momento, cuando yo llegué, eran las 11 de la noche, le dicen a mi esposa que necesito de urgencia 4 litros de sangre. Pero eran las 11 de la noche. Era demasiado complicado. Y mi tipo de sangre no se prestaba como para conseguir ni donadores, ni conseguir en cualquier parte sangre a esa hora. No había donadores, no había un laboratorio que quisiera recibir donadores a esa hora, y no había el tipo de sangre. El médico esperó un rato y después dijo, se va a morir, si no consiguen esa sangre ahorita se va a morir. Y dijo, si la consiguen me avisan, y se fue. Al día siguiente regresó, me fue a ver
Mi esposa dice que llegó muy temprano por la mañana, eso de las 6, 7 de la mañana, que eso ya es inusual. Y la primera palabra que dijo cuando entró a verme donde yo estaba fue: es un milagro, porque yo todavía seguía vivo, sin plaquetas, sin hemoglobina, sin leucocitos, pero estaba vivo. Por fin me pusieron la sangre al día siguiente y entonces en ese hospital le dicen a mi esposa que me traslade a otro lado porque ellos no pueden hacer ya nada por mí. Entonces yo regreso a la conciencia un poquito, me llevan a otro hospital, vuelvo a la inconsciencia y ordenan un aspirado de médula junto con otros estudios. Y entonces el doctor, cuando revisa los estudios, después de un tiempo, le dice a mi esposa que mi cuerpo estaba invadido en un 87% con cáncer y que él me daba 4 horas de vida. Pero que si quería que estuviera un poco más, en ese mismo momento tenía que empezar mi primer ciclo de quimio. Y fue así como empezó en un 24 de mayo del 2018. Mi proceso, en el cual fue el incidente médico más tremendo, porque no había yo estado interno en un hospital. Había ido a un hospital, había estado yendo y saliendo, pero no había estado interno en un hospital. Y literalmente yo tenía alucinaciones porque realmente no tenía sangre. Lo que tenía corriendo por mis venas era agua. No había nada que llegara a mi cerebro. Entonces yo alucinaba. Y empezó el ciclo de quimioterapia muy fuerte. Fue demasiado agresiva la quimio, que me aislaron inmediatamente. Me pusieron en una parte muy apartada en la zona de aislados y solamente podía estar mi esposa. Mis hijos todavía no estaban en México, así es que mi esposa es la que estuvo día y noche ahí conmigo y fue la que aguantó ese proceso, porque también entiendo que es algo difícil para ella, pero como no podía entrar nadie más, ella era la que tenía que estar ahí. Y ella recibió la noticia en primera Ella instancia. recibió la noticia, ella fue la que decidió que me internaran, ella fue la que firmó, ella fue la que me acompañó durante todo el proceso y empezó una de las aventuras más impresionantes para mí, pero una de las aventuras que yo creo que tengo que contarle a todos. Sí, es increíble. Antes de llegar a la sanidad total, el simple hecho de que a usted ya lo daban por muerto la primera noche, ya el seguir vivo un día después ya era un milagro para los doctores. O sea, era algo inexplicable, ya que pues ya lo dijo, ¿no? O sea, no tenía absolutamente nada ni de sangre ni de nada. Entonces el estar, el aguantar todo todavía un día más ya es algo milagroso. Pero lo que pues, viene más adelante es todavía más milagroso y todavía más increíble. Y cuando, bueno, no sé cómo fue ahí, pero cuando a usted le dicen, oye, tienes cáncer, tenemos que hacer todo el proceso, ¿cuál fue su reacción o no le avisaron? Ni es que yo no tuve reacción porque estaba inconsciente. Yo volví a la plena conciencia ya cuando estaba en el hospital. Volví a la conciencia, vi a mi esposa y entendí lo que estaba pasando. Y la verdad estaba contento yo. Y yo le dije a mi esposa, lo que tenía que hacer, ya lo hice y ya me voy. Vamos a seguir trabajando. Estaba muy contento. No, estaba muy contento porque
Dios me había contestado hasta la petición más privada que yo le había hecho a Dios, de decir, Señor, yo quiero servirte hasta el último momento. Y cuando yo le estaba sirviendo, en ese momento quedé inconsciente y en ese momento me están diciendo que tengo cáncer. O sea, hasta eso me concedió Dios. Trabajar hasta lo y yo estaba contentísimo. Yo dije, ya la hice, ya me voy. Y mi esposa, con mucha entereza, yo creo, por estar frente a mí, me dijo, está bien, ya no tienes nada de qué preocuparte. Pero yo estaba emocionado porque ya iba a estar con mi Señor. Estaba demasiado emocionado hasta que llegó el médico y me revisó y ya estaba yo consciente, pero no totalmente. Y entonces yo le dije al doctor, ¿qué es lo que causa la leucemia? Porque lo que a mí me dio fue la leucemia más agresiva que hay. Y el doctor me dijo, para el cáncer sólido tenemos indicios, pero para el cáncer líquido no muchos. Es la mala suerte. Y luego dijo, es que es producto de la mala suerte. Y cuando me dijo eso, de que era mala suerte y que era producto de la mala suerte, entonces yo le dije a Dios, Señor, ahora ya no me quiero morir. Ahora quiero vivir. Pero quiero vivir para decirle a esta gente que tú tienes poder y que tú eres un Dios que hace milagros. Y corrió porque me pusieron de 3 distintas quimios al mismo tiempo. Fue algo, una etapa muy difícil. Empecé con fiebre de 41 a 42 grados por semana y media. El doctor iba y platicaba conmigo y yo decía, este doctor como que ya le caí bien porque está muy platicador. Hasta después fue que ya más consciente entendí lo que estaba pasando, porque una persona con esos grados de temperatura, su cerebro es afectado y tiende a perder la razón o a morir. De hecho, el preámbulo de la muerte en ese tipo de situaciones es la fiebre alta. Me acuerdo muy bien que estando en ese periodo, un día que me sentaron a la orilla de la cama y llegó el doctor, me empezó a auscultar y yo estaba muy contento porque me sentía perfectamente bien, me sentía muy bien y yo le dije al doctor, me siento bien, me siento muy bien, ¿cómo me ve usted? Y dijo, yo lo reporto grave, lo reporto delicado y en cualquier momento se muere. Ese es el grado de delicadeza que estaba pasando yo. Y entonces los medicamentos que me ponían para bajar la fiebre no funcionaban. Entonces con los medios físicos y me aplicaban lienzos con agua de hielo y literalmente viví por esa semana y media en cama de hielo. Fue una etapa muy difícil. Hay muchas cosas que pasaron. Después de que pasé esa semana y media, días después llegó una enfermera
de las que, aparte de ser enfermeras, son trabajadoras sociales que atienden a los enfermos con cáncer. Y me empezó a decir, es que usted debe de estar mejor, no debe de deprimirse. Hay pacientes con cáncer que le reclaman a Dios, que están muy resentidos, muy enojados, y le preguntan a Dios que por qué. Y cuando empezó a hablar eso, la volteé a ver y le dije, espéreme, es que yo no estoy ni enojado, ni estoy resentido, ni le estoy reclamando a Dios. Y le dije yo, ¿quién soy yo para preguntarle a Dios por qué? Estoy contento. Y la recuerdo muy bien, entonces dijo, entonces con usted no tengo nada que hacer, y se dio la vuelta y se fue. Fue un mes y medio, todo ese mes y medio de muchas crisis en las cuales estaba entre la vida y la muerte. Y solamente los que han estado en ese punto entienden lo que esto significa. Probablemente usted que me está escuchando lo pueda imaginar, pero aquel que ha estado en ese momento sabe lo que significa y lo que se siente en el cuerpo y se siente en el espíritu. Fueron un mes y medio de una lucha extremadamente fuerte para poder ver lo que Dios iba a hacer, ¿no? El mes y medio. Terminó el ciclo y el doctor le pidió a mi esposa que me hiciera otro aspirado de médula. Me hicieron el aspirado de médula y entonces nos citó a oficina. Ahora sí ya me llevaban en silla de ruedas, porque todo me lo hacían ahí. Yo no podía moverme, no tenía fuerzas para moverme. Rayos X eran ahí, todo era ahí. Las muestras de sangre eran 2, 3 veces por día, etcétera. Perdí el pelo y demás. Pero al mes y medio, después del aspirado de médula, cuando nos cita el doctor, y llegamos a la oficina del doctor, o al consultorio, pues, y abrimos la puerta, encontramos al doctor con los resultados, que yo no sabía que eran míos, pero con los resultados del aspirado de médula en sus manos, y nos pidió que nos sentáramos. Y cuando uno ve que alguien te dice, siéntate, tú entiendes que no es una buena noticia. No es bueno. Nos sentamos, bueno, yo ya estaba sentado, se sentó mi esposa y le dijo a mi esposa, señora, la médula de su esposo está limpia, está completamente sana. En ese momento, mes y medio después, yo estaba completamente sano. Y sentía yo que todo estaba siendo confirmado por el Señor. Y estaban pasando muchas cosas espirituales también en ese momento. Pero el doctor, al final de la cita que tuvimos con él, de la plática, nos dijo, pero por si no alcanzamos a ver en el laboratorio algo que pueda estar por ahí, como quiera le vamos a dar los demás ciclos de quimioterapia. Por si acaso. Entonces yo pasé 6 meses en el hospital. Y era un constante ir y venir por infecciones, fiebres y demás, quimios. 65 frascos de quimio me aplicaban por ocasión. Entonces era algo muy fuerte para mí. Perdí la voz, perdí
me descarapelé de la piel, perdí las uñas, pero fue un proceso en el cual todo el mundo se enteró que había un pastor ahí y, y que al que llegaba el pastor, consciente o inconsciente, le estaba diciendo que necesitaba a Cristo Jesús, a la que barría, a la que trapeaba, a la enfermera, al enfermero, a los doctores que llegaban. Y mi esposa recuerda que llegó otro oncólogo a visitarnos, un hermano, y después cuando se salió se encontró al doctor y le dijo, ¿sabes lo que he descubierto? Que las oraciones funcionan, le dijo, porque ya estaban mis hijos aquí y entonces cuando llegaba el doctor de pronto oía que mi familia, mis hijos y mi esposa estaban orando por mí. Y primero llegaba e interrumpía y hacía todo y me empezaba a auscultar, y entonces ya mi familia se callaba. Pero pasando los días, de pronto oíamos que iba a entrar, pero no entraba nadie. Y terminábamos de orar y mi esposa una ocasión salió y cuando salió se lo encontró en la puerta. Y dijo, ¿ya terminaron? Es decir, que de pronto el doctor ya esperaba que termináramos de orar. Y en otra ocasión entró y estuvo cuando estaban orando. Es decir, un proceso, por eso decía, estaban pasando cosas espirituales también, que pasó el médico y que pasamos nosotros. Y pasaron muchas cosas. Ya cuando poco a poco fueron a visitarme gente, yo no conocía al principio a la gente, pero mi esposa me comenta que yo empezaba a compartirles y les empezaba a compartir cosas que ellos estaban haciendo. Pero yo inconscientemente no sabía quiénes eran ellos. Pero yo les decía lo que tenían que hacer. Llegó una persona, por ejemplo, y yo le dije, ¿por qué no has ido a la iglesia? Tiene mucho tiempo que no vas a la iglesia. Necesitas regresar a la iglesia. Pero yo no sabía quién era. Entonces, cosas espirituales estaban pasando en ese momento. Y fueron 6 meses que pasé en el cual vi cómo Dios se glorificó y cómo Dios se manifestó. Y vi un milagro más. O sea, vi muchos milagros. Pero uno más que ahorita viene a mi mente es cómo la iglesia tuvo la bondad y la gentileza de orar por mí. Me enseñaba a mi esposa y mis hijos videos, publicaciones de gente orando. Gente en Europa, gente en Asia, gente en Estados Unidos, gente en América Latina, gente en México orando por mí. Me acuerdo que yo, cuando me los enseñaron, después de ver el último que estaban orando en Asia por mí, yo le dije a mi esposa, yo no merezco que oren por mí así, porque yo no soy nadie para ellos. No lo merezco. Y cuando yo le dije, no lo merezco, de verdad que lo sentía, no merezco. Pero fue otro de los milagros que yo vi. Y la realidad es que si estoy vivo es por 2 cosas. Una es la pura misericordia de Dios. Y la segunda es por todos los que estuvieron orando. Así es que si tú que me estás escuchando ahorita, estás escuchando este podcast y sientes que la oración como que a veces da o no da resultados de acuerdo a lo que tú quieres, créeme que la oración
tiene en sí mismo, con la receptividad ante el trono celestial, poder. Y puede cambiar, y hay veces que sientes que no pasa nada. Yo tuve que estar 6 meses en un hospital. No sé cuánto tiempo has estado tú pasando por la situación que estás pasando y que sientes que no hay respuesta, pero el reino de los cielos es conmovido cuando oramos y cuando la gente ora por nosotros. Así es que yo te recomiendo que intensifiques más tu oración y te recomiendo que le pidas a otros más que oren por ti y que esperes en el Señor, porque dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tienes que estar convencido o convencida de que esa oración nunca va a quedar vacía, ni sola, ni olvidada. Siempre va a haber una respuesta. Y pasaron los 6 meses. 6 meses y recibí una invitación para ir a Chihuahua porque iban a hacer un homenaje a mi ministerio. Y entonces le dije al doctor, ¿puedo ir? Y el doctor, como todos, hizo una lista de todo lo que yo tenía que hacer primero. Dijo, si hace todo eso durante todo este tiempo, entonces puede ir. Y cuando se acercó la fecha, dijo, ok, puede ir, pero vaya nada más este día. Y, y se regresa al día siguiente. Entonces me llevaban en silla de ruedas, me acuerdo, mi esposa. Iba mi esposa y yo en el aeropuerto y ella me iba empujando. No podía yo caminar. Y cuando íbamos en el aeropuerto, la volteé a ver y le dije, ¿ya te diste cuenta? Fíjate cómo son las cosas. Hace 10 meses yo era el que te traía en silla de ruedas. Y 10 meses después, tú eres la que me traes en silla de ruedas. Porque en febrero del 2018, mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Y yo era el que cuidaba de ella. Y 10 meses después, ella cuidaba de mí. ¿Cómo cambia la vida en 10 meses? Por eso es que tenemos que tener una plena conciencia de que la vida la tenemos que vivir con tanta intensidad, creyendo que puede ser la última oportunidad que tenemos para ser fieles a Dios y servir al Señor. No tenemos tiempo para otra cosa. Llegamos a Ciudad Juárez y estaba la reunión. Rentaron un salón y estaba todo el programa. Y me acuerdo que mi hijo se acercó a mí y me dijo, papá, pon atención. Todo lo que te están diciendo es para ti. Y yo le dije, como gritando y no gritando, porque aunque gritaba no me oían, no tenía voz. Le dije, estoy poniendo atención, pero mi mente no me ayuda, porque mi hemoglobina seguía abajo. Terminó la reunión y entonces se acercó un pastor y me dijo, ¿no quiere mañana predicar en la iglesia? Y le dije, sí. Y mi esposa me dijo, ¿cómo te atreves a aceptar? Y le dije, si él se atrevió a invitarme, yo me atrevo a aceptar. Y
El día siguiente me llevó, me recargó en el púlpito, me acercó la silla y me dijo, si no aguanta, siéntese. Pero contó él el tiempo, domingo 11 de noviembre del 2018, a las 11 de la mañana. Contó el tiempo él, 43 minutos prediqué. Y después de predicar, llamé a la gente al altar, bajé, oré por la gente, volví a subir, seguí orando. ¿Cuándo me regresó la voz? Cuando abrí mi Biblia y empecé a hablar para predicar. En ese instante, mi voz regresó. Mi hemoglobina subió a niveles normales. Y desde entonces, desde ese 11 de noviembre del 2018, nunca más volví a usar silla de ruedas. Eso es lo que veo y es el Dios en el que creo, y no lo creo por convicción dogmática, sino lo creo por lo real que ha sido conmigo. Dios en mi experiencia misionera me había permitido ver muchísimos milagros y Dios en su misericordia me había permitido ser instrumento para que Él operara milagros. Pero una cosa es ver milagros en otra gente y otra cosa es que yo sea el objeto del milagro. Recuerdo que fui a una iglesia y me dijo a predicar y me dijo un médico, bueno, un hermano me dijo, yo vi las publicaciones de cuando estaba usted en el hospital y literalmente usted estaba muerto en vida. Y lo volteé a ver y dijo, no, sí, yo soy médico, me dijo él. Y los médicos ya vemos de forma distinta. Y su rostro me decía que estaba muerto en vida. Usted es un milagro andando. Y entonces yo le dije, es que no soy un milagro andando, soy milagros, en plural, milagros andando, porque Dios ha hecho muchísimos milagros en mi vida. Es decir, que el Dios que sirvo no es un Dios que se olvide de nosotros, sino es un Dios que es pertinente, actual, vigente, real, poderoso y que puede hacer un milagro en cualquier instante. Y yo debo de estar experimentando una fe constante para esperar que Él me sorprenda en el momento que Él crea que es el mejor momento para sorprenderme. Pero yo creo que aquel que cree en Dios y que ha aceptado a Jesús en su corazón debe vivir en un ambiente de milagros. Yo no creo que Dios sea un Dios pasivo, sino que es un Dios de milagros que espera que vivamos en una esfera de milagros porque Él es un Dios sobrenatural y espera que vivamos nosotros en un ambiente sobrenatural. Que no nos conformemos, como dijo el misionero Pablo, a este siglo. Que no nos acostumbremos a que no pasa nada porque la gente no experimenta nada, sino que el misionero y el creyente en Dios es aquel que tiene que experimentar el poder de Dios en su vida, pero tiene que experimentar milagros y tiene que ser el portador de milagros y de la gracia divina para todos los demás. Eso es ser misionero. Y hoy, después de que me daban 4 horas, hace unos días, hace 3 días, cumplí 4 años, después de que me dijeron que solamente tenía 4 horas.
4 años en los cuales tengo la misma pasión, no la misma fuerza, pero la misma pasión. Y todavía puedo decir como Caleb, si me dan ese monte, yo lo tomaré. Y si estoy con vida, no le encuentro otra razón más que predicar a Cristo Jesús. No hay más y no creo que valga la pena entretenerse en otra cosa. Estoy viviendo tiempo extra y quiero disfrutar ese tiempo predicando que Cristo es el Señor y el Salvador. Sí, amén. Es glorioso, es predicar ese Cristo igual de poderoso, igual de milagroso, igual de misericordioso, igual de impredecible e increíble. El predicar ese Cristo es, como lo hablábamos en el primer episodio, esa es nuestra misión que tenemos que cumplir, y no hay, como cristiano no hay una mejor manera de vivir que predicando el Evangelio. Y creo que es lo maravilloso de la vida misionera, y creo que es lo maravilloso de lo que a usted le encanta de esta vida, el trabajar, el predicar a ese Cristo, a ese Dios que ha sido tan maravilloso en su vida. Sí, sabes que tengo una nieta a mis 15 años de edad tengo una nieta que le pusieron Eliana por nombre. Eliana significa Dios responde. Y mi hijo con mi nuera le escogieron ese nombre porque ellos querían proclamar que Dios responde, porque fue ella que nació después de mi sanidad, después de que yo fui sano. Y hay una sinergia muy bonita entre mi nieta y yo. Me sorprende, por ejemplo, que le gusten cosas que tienen que ver con milagros. Una canción que le encanta repetirla todas las veces, y cuando viene a buscarme nos dice, vamos a escuchar esta. Un canto de Marcos Witt que dice, eres sorprendente, a sus 3 años, y lo canta como puede, pero lo canta. Es decir, está conectada con una área espiritual donde puede entender a sus 3 años que Dios es sorprendente. Y ahí declara, cuando doblo mis rodillas, tú haces maravillas, ¿no? Eres incomparable, eres insuperable. Y yo creo que así es Dios, que así va a ser. Y solo imagino cómo será verlo. Si nos sorprende aquí, qué sublime será ver a Jesús. Sí. Hay un himno, para los que conozcan los himnos, seguramente lo conocerán, que es "Oh, si quiero verle". Y ese himno me fascina, porque yo siempre digo que a veces cantamos por cantar y no entendemos lo que dice la letra. Y el primer verso y el coro de ese himno a mí me encantan, porque empieza: voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos 1000 vienen contra mí, mas yo sé, por la fe, que venceré aquí. Y el coro igual es increíble, porque es ese clamor, esa expresión de, oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Y ay, como y en aquel día, en aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Y eso es increíble, es maravilloso. Y cada que alguien pasa alguna prueba, algo en su vida que parece ser de lo que no va a salir, simplemente el recordar el acto de la crucifixión y cuán maravilloso ha sido Jesús a lo largo de nuestra vida es increíble. Y
Y es increíble también pensar, no predicar, no hablar de ese Dios, de ese Cristo que ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no podemos comprender. Amén. Amén. Yo creo que el creyente tiene toda la capacidad para poder ver los milagros de Dios y toda la garantía escritural, porque dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y empieza a citar cosas sobrenaturales. Y el misionero es un creyente, pero el misionero es el agente transformador del lugar o de la comunidad donde está. Y eso solamente se logra a través de lo sobrenatural. La palabra es poder. Lo que yo predico es autoridad y es la autoridad que transforma. Pero el obrar sobrenatural de Dios a través del ministerio del misionero es la confirmación de la autenticidad de lo que está escrito en su palabra. Es decir, no son palabras huecas, vacías, ni religiosas, sino que puedo demostrarte que esto es real. Y el misionero tiene que estar consciente de eso, que mi tarea no es llegar y convencer, mi tarea es demostrar. ¿Sabes lo que estaba compartiendo contigo, si no mal recuerdo, en el primer podcast, cuando Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, que la gran comisión en el 20 dice enseñándoles, y usa la palabra didascontes, que significa demostrar. Es decir, que la forma de hacer la gran comisión es demostrando que lo que estoy diciendo es real. Y el misionero tiene esa maravillosa oportunidad, y el creyente tiene esa maravillosa oportunidad. No necesitamos ser misioneros para demostrar el poder de Dios. Los que nos están escuchando, tal vez sientas una carga por las misiones, o tal vez sientas un interés o te esté llamando la atención. Esta es una de las más grandes oportunidades que tienes para involucrarte en lo que Dios ya está trabajando en tu corazón. Pero si eres un creyente que estás escuchando como yo, porque yo soy creyente también, la vida sobrenatural es para todos. Y el predicar a Jesús nos hace a nosotros propensos de vivir en lo sobrenatural, porque Dios va a demostrar que su palabra es real y está buscando instrumentos para demostrarla. Y el creyente o el cristiano es el instrumento para que lo demuestre. Entonces, si vemos la vida cristiana o la vida evangelística desde una perspectiva sobrenatural, es algo que yo no me quisiera perder, nunca jamás en la vida. Es algo que yo quiero hacer, porque cuando yo predico hay poder, y cuando yo predico voy a ser instrumento de la demostración del poder de Dios. Entonces, ¿por qué quedarme callado? Tengo que predicar a Cristo Jesús. Por eso mi frase de todos los días es: hoy más que nunca, apasionado por ir. Es maravilloso. Hace rato que estábamos conversando, yo le decía que yo lo admiro a usted mucho, pero yo lo conozco desde hace algunos años, desde que yo estaba niño, hace pocos años. Hace poquitos años, tampoco han pasado tantos, no se crean. Y yo admiro por eso, esa disposición que tiene por ir. Hace unos días estaba leyendo en Romanos 10, cuando dice cuán hermosos son los pies. Y esa palabra pies me llamó la atención. Dicen, no, ni modo que Pablo le estuviera viendo. O sea, no había zapatos en ese tiempo, pero ni modo que le estuviera viendo los pies a los romanos. Entonces voy a investigar a qué se refiere, y la palabra que usa es la disposición. Cuán hermoso. Y yo lo veo a usted y esa disposición tan grande que tiene de ir, porque usted, después de todo este proceso que ha pasado, del cual es muy difícil salir, no solo el sanar, sino el recuperarse totalmente, y el que siga trabajando arduamente, para mí es
impactante. Alguien me preguntó, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y es que prácticamente a partir del 11 de noviembre yo me salí a predicar. Yo me subí a las montañas otra vez. O sea, yo no esperé como para decir, es que espérate, tengo que... yo empecé a hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y me dijo esa persona, después de preguntarme por qué lo hace, dijo, ya sé por qué. Porque si se muere, como quiera se muere haciendo lo que a usted le gusta hacer. Y le dije, no lo había pensado, lo único que pienso es que tengo que predicar y que no me puedo callar de lo que he vivido y de lo que sé que es mi Dios y de lo que veo en el mundo. Este mundo necesita urgentemente de Jesús. Así es que, pues yo les invito, únanse. Jesús dijo en una ocasión que los obreros son pocos, y son pocos porque nosotros queremos que sean pocos, porque hay muchos que no se atreven a hacerlo. Yo, esté donde esté, necesito hacer algo. Ahorita estamos trabajando en un proyecto mientras estoy en el proceso para poder salir ya. Yo tengo que empezar a predicar y estamos plantando iglesias. O sea, no puedo quedarme sentado esperando. Tengo que hacer que la obra de Dios avance. Siquiera para poder decir, ojalá y me califiquen como inútil. Si me califican como inútil, ya la hice. Eso es lo máximo que aspiro. La mejor calificación a la que podemos llegar. Esa es mi aspiración. Sí. El hermano, para los que no han escuchado el primer episodio, no ha parado, así se los digo. El hermano está trabajando ahora se llama Reto Otomí. Ya lo explicó, bueno, ahorita le vamos a dar unos momentos para que lo explique de mejor manera, pero también tiene la aspiración de regresar a Asia. El hermano ha estado en India, ha estado en China, y ya ha hecho su ministerio. Allá ha estado ganando almas para el reino y él quiere regresar. Ahora está esperando. Entonces, hermano, coméntanos un poco cómo va esta parte. Sí, solamente estamos a la espera, es decir, que mientras estamos esperando estamos plantando iglesias, pero queremos llegar a plantar más iglesias en Asia y queremos llegar a lugares todavía con mayor restricción. Si hay un lugar donde está cerrado, es en el lugar donde yo quiero estar. Porque si no hay alguien que esté dispuesto a sacrificar su vida para que este evangelio sea conocido, seré responsable yo de que muchos estén en el infierno. Entonces, estoy listo, estoy en espera, pero con una fuerte convicción de que en el momento adecuado tengo que hacer mi parte para que aquellos que no han tenido oportunidad una sola vez de escuchar de Jesús la tengan, aunque sea en el lugar más restringido, que llegue esa voz que les diga que Jesús vino a este mundo para salvarlos y que tienen esperanza a ellos. Sí, amén. Eso es. El hermano ahora está trabajando en eso. Si quieren conocer más de lo que está trabajando ahora en estos momentos, que es el Reto Otomí, tienen una página en Facebook. Sí, tenemos una página que se llama Ministerio CIR en Facebook, Ministerio CIR así se llama, y tenemos ya en específico sobre el proyecto que trabajamos en México, se llama Reto Otomí. Así es que si gusta buscarnos y ver lo que está pasando, nos encantaría. Si quiere sumarse al esfuerzo para que podamos juntos plantar iglesias aquí,
sería fabuloso, podríamos hacer un gran equipo y podríamos hacer que la obra del Señor se expanda. Sí, amén. Amén, es bonito. Y créame, hermano, que muchas personas estamos orando por usted, por su familia, para que todos esos proyectos que tienen sigan adelante sin ninguna complicación o sin tantas complicaciones. Y vamos a estar orando por usted. Creo que no solo yo, sino que muchas personas alrededor del país y, como usted lo dijo, en todas partes del mundo. Aunque usted quizás sienta que no lo merezca, hay muchas personas que estamos orando por usted, hermano, y por su familia. También los hijos del hermano, los 2 hijos del hermano ya están aquí en el país, por ciertas complicaciones, al menos con Jafet y su esposa. Y bueno, es una familia misionera que trabaja arduamente, y es una familia que yo puedo decirlo, que yo los conozco a todos, que aman las misiones en gran manera. Y es una familia estupenda, increíble, que son personas maravillosas y que aman servir al Señor. Así que, hermano, muchas gracias por todo lo que me ha apoyado a mí. Muchas gracias por estar aquí otra vez, por hacerse el espacio de estar aquí de invitado. Y no sé si quiera dar unas últimas palabras ya para ir cerrando. Sí, como no. Primero, darte las gracias a ti, Pablo, por invitarme. Estás haciendo un trabajo genial, y oro a Dios que este podcast pueda tener cada día mucho mayor alcance para que muchos escuchen lo que en tu corazón hay, porque lo que estamos haciendo nosotros es solamente contribuir a lo que tiene tu corazón, y que a través de lo que ellos descubran, los que te escuchen, puedan ser tocados por Dios para que puedan unirse al reto de alcanzar a otros para el reino de los cielos. Así es que muchas gracias, es un gozo haberles saludado. Gracias, Pablito. Deseamos que Dios los bendiga abundantemente. Así es, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, en grupos de WhatsApp que tengan, grupos de Facebook, donde sea. Siempre hay alguna persona que va a estar interesada y va a querer escucharlo. Muchas gracias por estar aquí. Me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados. Hasta pronto.